Amados, que el Señor les bendiga muy ricamente en este día. Hoy vamos a hablar acerca de obreros para la mies. Obreros para la mies. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 35, Jesús le dice a los apóstoles: aquel día en el pozo de Jacob, después de hablar con la samaritana, cuando ellos regresan, el Señor les dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, para la cosecha. Dios tiene un campo de sembradío, una mies, un campo de cosecha, y el campo es el mundo. El campo es el mundo y Dios tiene una mies. La mies se le llama la mies a toda la cosecha del trigo cuando todavía no ha sido cosechada. Esa es la mies. Y Dios tiene una mies para cosechar, que son millones y millones de hombres y mujeres a quien la palabra llama los escogidos, que han sido sembrados en este mundo, y nuestra tarea es cosecharlos para el Señor. El Señor Jesucristo nos habla en el libro de Mateo de el Hijo sembrando la buena semilla en este mundo, pero también nos habla a nosotros como sembradores de la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra y tú y yo somos sembradores de Dios. Nosotros sembramos la palabra de la salvación. Y esa palabra de la salvación, evidentemente, muchos no la creerán, pero los que están preparados y listos la creerán y la recibirán en sus corazones y serán salvados por el Señor. Estaba estudiando esta palabra hace años atrás y el Señor me habló y me dijo: hijo, Occidente está sembrado. Primeramente fue sembrado por la Iglesia Católica, luego vino la Iglesia Evangélica y perfeccionó la siembra, trayendo el mensaje de salvación. Hoy tenemos la información acerca del Evangelio, acerca de Cristo, de su venida al mundo, de su vida terrenal, de su muerte, sepultura, resurrección, ascensión y de su pronto regreso. Todo eso el mundo occidental lo sabe. Si tú vas a alguna aldea en Oriente, en ciertas regiones, no conocen siquiera el nombre Jesús. Miraba un video hace unos años atrás en una charla de misiones y el misionero toca la puerta de una casa en la India y pregunta y dice: ¿usted conoce a Jesús? La mujer mira y dice: la verdad, aquí en esta aldea no hay ninguno que se llame Jesús. Quizá viva en la próxima aldea. Bueno, tú sabes, quizá eso nunca va a suceder en Occidente, porque en Occidente todos sabemos muchas cosas, mucha información acerca de Jesús. Y esa palabra está predicada constantemente en las iglesias, a través de los predicadores, películas que durante ciertos días del año, Semana Santa, Navidad y otros se proyectan acerca de la vida de Jesús, etc. Hay mucha información, mucha información. Ese día Jesús le dice a sus discípulos: mirad los campos porque ya están blancos para la siega. El Espíritu Santo hace un trabajo de preparar los corazones y las sociedades y las comunidades para ser cosechadas. Evidentemente, el diablo resiste ese trabajo y él está combatiendo siempre la evangelización y las preparaciones que hace el Espíritu Santo y hacen los ángeles de Dios para la cosecha. Pero hoy el Espíritu Santo ha hecho madurar millones de corazones y va a continuar haciéndolo. Estamos a las puertas de la más grande cosecha de almas de toda la historia. El trigo de Dios debe ser cosechado con urgencia. Por eso el Señor ese día
hablando del pueblo de samaritanos. Él estaba sentado en el pozo, sus discípulos entraron al pueblo, hablaron con la gente, compraron comida. Ellos no se dieron cuenta de la condición espiritual, del estado espiritual de madurez para ser cosechados en que estaba ese pueblo. Pero Jesús, desde afuera, mirando el pueblo, él vio que estaban listos para la cosecha. Tenemos que mirar espiritualmente a la gente. Puede ser que los campos están maduros y no somos capaces de verlos, pero hay que mirar con intención y con oración. Cuando tú miras con oración y con intención, Dios te dará la revelación de cómo y en qué condición están las personas y en qué condición están las ciudades y los pueblos. Cuando miras con intención es cuando recién ves. Ahora el Señor dijo, la mies es mucha. Mira, tenemos casi 7.800 millones de personas en el mundo hoy, 1 de mayo 2020. Casi 7.800 personas casi 7.800 millones de personas en el mundo. El 30% aproximadamente son cristianos, alrededor de 2.300 millones de personas. Y de esos 2.300 millones de personas, 1.300, 1.200, 1.300 son católicos y los otros 1.000 son evangélicos. El 70%, el resto, son musulmanes, budistas, hinduistas, shintoístas, son ateos, son animistas, toda clase de religiones, y también están todos aquellos que no creen. Este es nuestro campo de desafío. 5.500 personas, perdón, 5.500 millones de personas que no son llamadas cristianos, más los católicos. Esto suma mucha gente, casi 6.800 millones de personas son nuestro campo de cosecha. Y dentro de todas estas gentes, de los musulmanes, los hinduistas, los católicos, los animistas, los judíos, los ateos, dentro de todas estas millones y millones de personas, hay personas que están listas y preparadas por el Espíritu Santo de Dios. La mies es mucha, es mucha. Ahora, los obreros son pocos. Esto dijo Jesús y lo vamos a leer dentro de un rato. Nosotros vivimos aquí en Chile y puede ser que en tu país las cifras sean distintas, pero para hacer un cálculo bien cercano, aquí en Chile se calcula que entre el 16 y el 17% de la población son evangélicos, supuestamente todos nacidos de nuevo, aunque hay muchos evangélicos nominales, son hijos de evangélicos y se confiesan de religión evangélica, pero no han nacido de nuevo. Pero supongamos que todos han nacido de nuevo. Entonces tenemos 17 de cada 100 personas que han nacido de nuevo. Por lo tanto, hay 83 de cada 100 que no han nacido de nuevo. Y este es el campo del trabajo, de la evangelización, de las misiones y de la cosecha. Jesús, enviando a sus 12 discípulos, cuando Él los envía, dice, versículo Mateo capítulo 9, 35, Él les comparte la carga que Él tiene. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. También cuando envía a los 70, Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Jesús tenía conciencia, plena conciencia de que aunque él
en su estado terrenal era el siervo de Jehová, lleno del poder y lleno de la unción y lleno de la gracia, él no era suficiente, ni él más los 12, más los 70, eran insuficientes para llegar a todos los que había que llegar. Y él entonces dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay ciertas mentiras que nosotros los evangélicos, llámale mito, pero son realmente mentiras que creemos nosotros los cristianos evangélicos, y a veces esas mentiras se convierten en nuestro escondite para no evangelizar. Por ejemplo, acá en Chile he escuchado a mucha gente decir, Chile está evangelizado, ya hay muchas iglesias, no necesitamos tanta evangelización, pero eso es mentira. Cuando alguien dice, todo este lugar está evangelizado, es una mentira. Estaba yo con un hermano y íbamos a salir a una zona donde él vivía a tocar puertas. Y él me dijo, pastor, pero esto está todo evangelizado. Yo le digo, hermano, vamos igual. Y entramos por cada pasaje tocando puertas. Y oramos y ganamos y bautizamos a unas cuantas personas en el lapso de una hora y media. Y cuando terminábamos, él me dijo, disculpe, pastor, le quiero pedir perdón. Yo le dije que todo estaba evangelizado, pero ¿sabe por qué? Porque todas las semanas pasa por aquí un siervo de Dios con un micrófono, un megáfono, predicando, se para y predica hacia los pasajes y todos los pasajes, en todos los pasajes se ha predicado y ha predicado por mucho tiempo. Por eso yo le dije que esto está todo evangelizado. Pues bien, tenemos que dejar de creer las mentiras nosotros mismos nos decimos, y esto para hacer un escape a la evangelización. Mira, la mies es gigantesca, y hay pocos obreros. Los misioneros saben que uno de cada 100, y quizás es mucho lo que estoy diciendo, 1 de cada 100 cristianos está dispuesto a ir a misiones. En la vida de la iglesia, 5 de cada 100 evangelizan permanentemente y consistentemente. El 95% no está evangelizando. El 90% de los cristianos evangélicos no evangeliza, no gana almas de manera habitual. Tenemos que asumir que la cosecha es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos sido llamados para levantar la cosecha de Dios. Nosotros hemos sido enviados y llamados para levantar la cosecha de Dios. Y la cosecha es inmensa, es gigantesca. Quizás hasta te puedes desanimar pensando, pero somos tan pocos los que aman la evangelización, los que tienen la carga por la evangelización. Sin embargo, nos han mandado a ir a todo el mundo y predicar a toda criatura y alcanzar hasta lo último de la tierra con el evangelio. Es una tarea titánica, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando esta tarea comenzó y los apóstoles tomaron la carga y la responsabilidad, cuando Jesús partió al cielo, era igual de titánica. Ellos eran solamente 12 más una congregación que recién comenzaba, pero ellos la tomaron y la asumieron y fueron y hicieron su tarea por todo lugar donde el Espíritu Santo les llevó. Hoy día, quizá en proporción, hay millones y millones y millones de personas, 6.800 millones de personas para alcanzar, y naciones lejísimos en este planeta que tenemos que llegar. Sin embargo, hoy día contamos con el mismo Espíritu Santo y además el Señor ha preparado muchos medios tecnológicos y aviones para viajar e ir, y nos dará recursos para hacer la tarea donde quiera que tengamos que hacerla, comenzando en nuestras propias comunidades, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, yendo a las regiones, en nuestros países y a los continentes y a las naciones, pero vamos a cosechar la mies de Dios y vamos a levantar la cosecha del Señor. Aleluya.